Construir una infraestructura colosal en tierra firme, tiene sus retos, pero al menos puedes ver la roca, evaluar los estratos y vigilar cómo cae el hormigón centímetro a centímetro. Claro, hay una certidumbre visual, digamos, que te da mucha tranquilidad. Exacto. Pero claro, cuando nos llevamos la ingeniería al mar, esa certidumbre desaparece por completo. O sea, te enfrentas a un fondo oculto, a fuerzas caóticas y a ecosistemas súper frágiles. Sí, es un entorno que no perdona. Por eso, plantear proyectos gigantescos bajo el mar lanza una pregunta fascinante. ¿Cómo es posible construir infraestructuras colosales bajo el agua, donde no podemos ni ver el terreno, sin que el presupuesto se dispare o el ecosistema colapse? Esa es la gran pregunta de la ingeniería marítima moderna, desde luego. Pues vale, vamos a desgranar esto en nuestra inmersión profunda de hoy, que hemos titulado Lecciones del volumen 1 de la sedimentología a la norma ROM. Un tema denso, pero apasionante. Totalmente. Y para nuestra misión de hoy, que es hacer una revisión de alto nivel para ingenieros y tomadores de decisiones, tenemos una pila de documentación increíble. Sí, tenemos sobre la mesa directrices ambientales, manuales clásicos como la ROM 0.0 y la 0.5 y datos operativos de gigantes como Vanord. Exacto. Y para no perdernos, vamos a dividir este escenario en 3 pilares: la base física del terreno, la responsabilidad ambiental y el marco de seguridad matemática. Es la única forma de estructurar un caos que a simple vista parece inmanejable. El éxito de las obras más grandes del mundo reside precisamente en lo invisible. Y antes de hablar de mover tierra o sacar grúas, hay que mirar a ese fondo invisible, o sea, la base física, lo que llamamos el paso cero. Fundamental. Como bien señala Francisco Avendaño en su análisis de la fase 1, el estudio sedimentológico y geotécnico no es un trámite, es el paso cero absoluto. Claro, pienso en proyectos como la expansión del puerto de Guaymas, por ejemplo. Exacto. En proyectos así, o en los que plantea el Plan Sonora, la norma ROM 0.5-05 es súper estricta. Te obliga a estudiar la estratigrafía del fondo hasta llegar como mínimo a una profundidad doble de la cota de dragado prevista. A ver, detente ahí un segundo. El doble de profundidad. Para un analista financiero que ve el presupuesto, duplicar sondeos suena a, no sé, a tirar el dinero o a un exceso de celo tremendo. Sí, desde un despacho puede parecerlo, pero mecánicamente es vital. Al dragar generas nuevos taludes bajo el agua. Ya. Y además, si ahí vas a apoyar cajones inmensos, la teoría demuestra que las tensiones bajan muchísimo. Si hay arcilla blanda más abajo y no la viste, la obra entera se te hunde. Madre mía. O sea, intentar dragar sin esos datos del suelo es literalmente como intentar operar a un paciente a oscuras. Tal cual. Puedes tener el bisturí más caro y moderno del mundo, pero si no sabes dónde está el tejido, el desastre está garantizado. Me gusta mucho esa analogía. Y bueno, lo fascinante aquí es cómo las pruebas in situ, como el ensayo de penetración estándar en arenas o el molinete en arcillas, cogen todo ese lecho marino caótico y lo traducen a datos puros. Datos que, supongo, son los que te dicen qué maquinaria usar, ¿no? Claro. Si tienes arenas sueltas, puedes traer una draga de succión en marcha, una TSHD, que es rapidísima. Vale. Pero si de repente te encuentras arcilla dura o roca, necesitas equipos mecánicos específicos. Si vas a ciegas con precios genéricos por kilómetro, destrozas los equipos y el presupuesto. Te arruinas antes de empezar. Y esto nos lleva al segundo pilar. Porque si los datos del suelo son los cimientos, las normativas son los planos. Eso es, los planos que rigen cada movimiento. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Qué pasa si el plano tiene un error de imprenta? Buf, las erratas. Es un tema crítico que sorprendentemente a veces se ignora. Las erratas oficiales de la ROM 0.5 de octubre de 2007 son un caso de estudio. O sea, ¿un simple error tipográfico en una norma de ingeniería? Sí. Fíjate en esto. Hubo un error donde el tamiz que define qué es un material fino pasó de decir 0,008 a decir 0,080 en la norma UNE. Espera, ¿le bailó un cero? Exacto, un solo cero. Y un solo dígito cambia radicalmente cómo clasificas el suelo. Claro, de repente en el papel un suelo arenoso pasa a ser otra cosa totalmente distinta. Pasa a clasificarse como un suelo supercohesivo. Y si usas las fórmulas de resistencia al corte con ese dato erróneo,
Asumes que el terreno es inestable cuando no lo es. Y entonces el ingeniero, por pánico o por seguir la norma a ciegas, sobredimensiona todo. Tablestacas gigantes, cimentaciones absurdas. Exactamente. Se gastan millones de euros en acero y hormigón inútil. Y en un megaproyecto, el dinero inmovilizado en sobredimensionar por una errata es tan letal financieramente como un puente que se cae. Totalmente. Un diseño sobredimensionado no siempre es bueno. Es tirar dinero. Y hay otra errata tremenda en ese documento. Las obras de bajo índice de repercusión social y ambiental, el famoso índice ISA, venían equiparadas por error a la clase RC2 de los eurocódigos. Y deberían ser RC1, supongo. Eso es. Y claro, aplicar coeficientes de seguridad de una infraestructura crítica a una obrita de bajo impacto, pues dispara los plazos y los costes de forma grotesca. Es que es fascinante cómo auditar el papel es tan importante como auditar el barro. Pero bueno, pongamos que ya conocemos el suelo y hemos corregido los manuales. ¿Vale? Ahora llega la consecuencia de meter las palas ahí abajo, que es nuestro tercer pilar, la responsabilidad ambiental. Un tema que, siguiendo a la metodología de la Academia de Avendaño, ya no es secundario, es central. El dragado moderno ya no es solo mover tierra. Exacto. He visto que clasificar el suelo antes te dice si el sedimento es categoría A, que es arena limpia, o B, o si es categoría C, que está altamente contaminado. Claro, si es categoría C, necesitas una logística brutal para deshidratarlo y evitar que las toxinas lleguen al mar. Pero incluso con arenas limpias, el gran enemigo es la turbidez. La famosa pluma de sedimentos que asfixia todo lo que toca. ¿Sí? Levantar finos oscurece el agua y mata los ecosistemas. Por eso la ingeniería actual gestiona el entorno con ética y precisión. ¿Y cómo lo hacen en la práctica? Porque suena muy bonito en la teoría. Pues, por ejemplo, usan ecodragas. Optimizan las rutas matemáticamente para que el lavado del barco coincida con las corrientes que alejan la turbidez de zonas protegidas. ¡Ostras! O sea que calculan la corriente en tiempo real para soltar el agua sucia cuando hace menos daño. Así es. Y en zonas donde el agua casi no se mueve, ponen pantallas de burbujas. Pantallas de burbujas. Eso suena a ciencia ficción. Es pura física. Inyectan aire a presión desde el fondo. Esa cortina de burbujas frena el avance del sedimento y hace que caiga al fondo dentro del perímetro de la obra. Vale, pero voy a hacer de abogado del diablo. ¿Acaso la industria constructora, que va a céntimo, no ve todas estas ecodragas y burbujas como un freno económico brutal? Si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es un rotundo no, y para prueba tenemos a Van Oord. El gigante del dragado. Exacto. Su programa de acciones sostenibles, el programa S.E.A. demuestra que asumir estos costes ambientales desde el minuto 1 es infinitamente más barato. Claro, más barato que enfrentarte a que te paralicen la obra. Imagínate el coste diario de tener una flota inmensa parada por una sanción ambiental. Es la ruina. La prevención es puramente un cálculo financiero de mitigación de riesgos. Tiene todo el sentido. Además, esto me recuerda a los parques ecoindustriales, como el de Kalundborg en Dinamarca. La ingeniería verde convierte los problemas en recursos. Ese es el concepto clave de la economía circular en puertos. Lo que antes era un residuo de dragado problemático, ahora, gracias a la sedimentología, es la materia prima para rellenar una nueva terminal. Es brillante. Tenemos el suelo medido al milímetro, tenemos las herramientas éticas y ambientales, pero nos falta el cerebro que lo coordina todo para que la infraestructura dure 50 años sin caerse. Ahí es donde entra la joya de la corona, la norma ROM 0.0. Nuestro cuarto y último punto. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Pues significa cambiar de mentalidad. En tierra, la ingeniería civil usa coeficientes de seguridad bastante estáticos. Porque no hay olas de 10 metros, claro. Exacto. En el mar, la incertidumbre es gigante. La ROM 0.5 usa métodos probabilistas súper avanzados para gestionar esa incertidumbre. Y aquí la estrella es el índice de fiabilidad. El famoso índice beta, que en la práctica es como el seguro de vida de la obra, ¿no? Totalmente. La ROM 0.5 asigna valores a este beta, que suelen ser 2,3, 3,1 o 3,7. Dependiendo de lo catastrófico que sería que la obra fallara. Eso es. Depende del índice ISA que mencionamos antes. Si tu obra es una defensa costera vital para el Plan Sonora, por ejemplo, y un fallo causaría un desastre ecológico o económico, la norma te exige un beta de 3,7. ¿Y eso en términos de riesgo qué supone? Hablamos de una probabilidad de fallo pequeñísima, del orden de 10 a la -4.
Es invertir de forma masiva en seguridad estructural. Pero entiendo que la norma también te permite ahorrar si la obra no es tan crítica. Claro, esa es su magia. Si es una obra de IS abajo, temporal, donde un fallo solo rompe un poco de hormigón sin riesgo para vidas, puedes usar un beta menor y optimizar el acero y los costes de forma brutal. Es pura optimización basada en matemáticas, no en suposiciones. Exactamente. Bueno, haciendo un poco de resumen ágil de todo lo que hemos visto, porque ha sido intenso, Sí que lo ha sido, sí. hemos demostrado que una decisión teórica en un despacho, como comprender bien el índice beta, sumada a un conocimiento hiperdetallado del paso cero, o sea, la sedimentología exacta, es lo que culmina en una ejecución ética, segura y sin sobrecostes. Es que todo está conectado. El escenario está completamente preparado, conocemos el suelo, el ambiente y la normativa. Y una vez comprendido este intrincado escenario, creo que la transición natural es pasar a la acción. Eso es, meternos de lleno con la maquinaria pesada, que es lo que nos pedirá el cuerpo para un futuro volumen 2. Desde luego, la logística de ejecución es otro mundo. Pero antes de cerrar, sé que querías dejar una reflexión en el aire para quienes nos escuchan. ¿Sí? Esto plantea una pregunta importante. Viendo cómo los manuales ya hablan de puertos inteligentes, donde los datos digitales valen tanto como los diques, yo me pregunto si estamos cerca de un salto evolutivo. ¿A qué te refieres exactamente? A que quizá, dentro de nada, sistemas de inteligencia artificial recalcularán el índice de fiabilidad beta en tiempo real, mientras la draga está operando. ¿Ostres? Basándose en el feedback instantáneo de los sensores de turbidez y de tensión en el fondo marino, sería llevar la ROM 0.0 al límite tecnológico. Sería espectacular, un diseño estructural que muta y se adapta milisegundo a milisegundo. Un pensamiento verdaderamente fascinante para quienes buscan siempre ir un paso por delante en la ingeniería del futuro. Nos quedamos con esa idea. Gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión técnica. Hasta la próxima.